Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Aquí estamos nuevamente comenzando una nueva semana y comenzando un nuevo ciclo de clases, ¿cierto? Entonces, el día de hoy estaremos viendo técnicas de conducción, ¿ya? Hemos visto ya semanas anteriores, ¿cierto? Algunos puntos importantes, clases anteriores en realidad. Y vamos a ver qué temas vamos a ver hoy día. Estamos hablando de adelantamiento, sobrepaso, ¿cierto? Conducción en curvas, condiciones climáticas adversas, luces, conducción en túneles. Vamos a ver este tema el día de hoy. Dice, conducción con carga de una motocicleta. Dice, el transporte de un viajero o de carga en una motocicleta modifica su comportamiento, por lo que tendrá que tener en cuenta los siguientes detalles. El transporte de un viajero o de carga en una motocicleta modifica su comportamiento, ¿ya? Se refiere al comportamiento de la motocicleta. Por lo que tendrá que tener en cuenta los siguientes detalles, ¿ya? Para empezar, cuando empezamos a conducir la motocicleta, siempre hablando de la motocicleta, tenemos un factor importante que no tenemos en otros tipos de vehículos que andan en la calle, que es que tenemos que equilibrar nuestro peso y el de la moto para que la moto pueda ir hacia donde nosotros queremos que vaya, ¿cierto? Que no se desvíe de su camino. Esto lo vamos a lograr de forma más fácil con un poco más de velocidad. Cuando vamos muy lento, nuestro peso hace que tambaleemos hacia un lado o hacia el otro y que tengamos que ir moviendo la motocicleta de forma relativamente errática, ¿cierto? Para no tener que bajar los pies, por decirlo así, a baja velocidad. Sin embargo, cuando empezamos a andar un poco más rápido, esto cada vez se va haciendo más fácil. ¿Por qué? Porque la moto empieza a tomar cierto, inclusive su propio equilibrio y es mucho más sencillo poder mantenerla y llevarla hacia donde nosotros queremos que vaya. Cuando le pongo una persona más o le pongo peso a la motocicleta, nuevamente tenemos que aprender a dominar ese peso, ¿ya? Al principio empezamos a dominar nuestro propio peso y el de la moto, luego tenemos que agregarle el peso del acompañante o de la carga que vamos a llevar, ¿ya? Eh, Acá en Chile no es tan normal ver motocicletas muy cargadas, ¿ya? Pero es importante tener en consideración que si en algún momento se me ocurre cargar mucho la moto, eh, debo tener en consideración que no se va a comportar de la misma forma. Inclusive, si lo que yo voy a llevar a lo mejor no es tan pesado, pero sí tiene mucho volumen. Ya en una ocasión me acuerdo cuando yo empecé a andar en moto, era bien comerciante, entonces en una ocasión fui a comprar, creo que algodón, ya, algodón o un relleno de espuma, algo así era. La verdad que la bolsa no pesaba nada, pero era una bolsa gigante, ¿ya? Y con toda la fe del mundo la llevé amarrada en la moto, ¿cierto? Y la verdad es que la moto, a pesar de que la carga no era tan pesada, se comportaba bastante distinto porque el aire me empujaba mucho más porque tenía más superficie donde apoyar el aire y donde hacerme fuerza para poder desviarme del camino, ¿ya? Si bien es cierto, no fue algo tan complejo, ¿cierto? Sí hubo un cambio de comportamiento con ese pequeño detalle, ¿cierto? Dice, la distancia necesaria para realizar un adelantamiento será mayor. Las frenadas se alargarán y será más importante que nunca ejecutarlas en dos tiempos. Es decir, en primer lugar, tocando suavemente el freno delantero para trasladar el peso hacia ese eje.
para posteriormente poder frenar con más intensidad. Si se usa el freno bruscamente, bloqueará fácilmente la rueda, ya que no tendrá peso en el eje delantero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está postulando acá? Me está postulando que si yo freno de una, no voy a darle tiempo, ¿cierto?, al peso de la moto, que está en este momento repartido más hacia atrás de la moto, a que se desplace, ya por transferencia de masa, hacia adelante. ¿Ya? Por lo tanto, lo que me está diciendo es que yo frene suavemente para que haga este efecto en la moto, ¿cierto?, hacia adelante, y que después frene un poco más fuerte, y de esta forma voy a estar evitando, ¿cierto?, que la moto se bloquee, que la rueda delantera se bloquee mucho más rápido, ¿ya? La resistencia al viento crece considerablemente, ¿ya? Tanto el viento que viene de frente como el viento lateral, ¿ya? Y diría yo que el viento lateral afecta demasiado, ¿ya? También debemos considerar que hay motocicletas en las cuales, por ejemplo, el acompañante o la acompañante queda muy por encima del conductor, ¿ya? Por lo tanto, ahí también vamos a afectar la aerodinámica que pasa por nuestro casco hacia atrás, va a ir chocando con el pasajero que puede ir una posición más arriba. Disminuye la distancia al suelo, por lo que debe tener cuidado en la inclinación sobre las curvas, ¿ya? La moto está más cargada, por ende el chasis de la moto va a quedar un poco más abajo porque la estoy aplastando hacia abajo. Ya el basculante va a subir, ¿cierto? Y el chasis va a bajar. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo me estoy inclinando, si estoy acostumbrado a inclinarme muy al límite, cuando la moto va muy cargada, ese límite podría haberse sobrepasado y podría, por ejemplo, engancharse el pedalín en una raya del piso y provocarme un accidente, ¿ya? Entonces, cuando voy con carga, tampoco debería inclinarme tanto como cuando voy sin carga en condiciones normales. Después dice que en caso que la carga trasera sea excesiva, será más fácil que la rueda delantera quede en el aire cuando acelere bruscamente, ¿ya? Ahí también tengo una historia para contarles. Ese punto es muy importante de cuidar. ¿Por qué? Cuando yo tuve mi primera moto de calle, fue una Yamaha GR15 V2, ¿ya? Estoy hablando por ahí por el año 2013 más o menos, ¿ya? En ese momento, yo andaba con mi señora atrás, la que es mi señora ahora, siempre éramos pololo, y se me paró, me acuerdo, una FZ al lado. Yo estaba en mi R15, ¿ya? Y en ese tiempo como que, bueno, todavía todos como que le tienen mala a la R15, no sé por qué, ¿ya? Y el cabro de al lado empieza, wing, 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 así como para que saliéramos, ¿cierto? Los dos juntos. Y yo, obviamente joven, o más joven que ahora por lo menos, inexperto, ¿cierto? Con poca costumbre en la calle, también aceleré un poco más de la cuenta cuando iba saliendo, ¿ya? Porque yo dije, no, es que le voy a ganar igual. Eso pensé en mi mente. ¿Y qué pasó? Que como salí, traté de sacar la moto un poco más acelerada y mi señora iba en el asiento trasero. Yo estaba acostumbrado a sacar la moto relativamente rápido, pero solo, ¿ya? Entonces iba con mi señora en el asiento trasero, aceleré y la moto hizo un wheelie bien larguito, ¿ya? Pero un wheelie que salió así, un wheelie es que se levante la rueda delantera por si acaso, era como un caballito. Entonces salió al OPE, como se dice, salió sin que quisiera yo que saliera, y la verdad es que sentí bastante susto. Ya me veía de espalda, ¿cierto? La moto por allá, mi señora por un lado y yo por el otro. Gracias a Dios no me pasó nada, pero solo gracias a Dios, porque como les digo, en ese momento yo no tenía idea de cómo levantar la rueda ni nada de eso. Ya solamente salió
al azar, ¿ya? Pero podría haber terminado muy mal. ¿Por qué? Porque no consideré el aspecto del que estamos hablando ahora. No consideré el peso extra, la aceleración extra y que la moto se podía levantar, ¿ya? Entonces, muchos ojo en eso y piensen que es una R15, era una R15, que es una moto de baja potencia y que yo con mi señora los dos somos altos. La R15 para nosotros es una moto pequeña, ¿ya? Para nuestra envergadura física, por decirlo así. Entonces, claro, la moto andaba bien, pero en ese momento, ¿cierto? Como se alivianó mucho de adelante, se levantó la rueda delantera y podría haber terminado fácilmente en una tragedia. Por supuesto que el tipo de la FZ16 a lo mejor quedó para adentro, ¿cierto? Pero no vale la pena si nos podemos matar haciendo eso, ¿cierto? Y como les digo, eso no es algo que yo haya querido hacer, ¿ya? Yo quería sacar la moto un poco más rápido, ¿no? Pero se levantó porque no tuve cuidado, ¿cierto? Con este factor y que gracias a Dios no me pasó nada, pero me podría haber pasado, ¿ya? Pasé susto nomás. Ya, entonces dice que en caso de carga trasera, en caso de que la carga trasera sea excesiva, será más fácil que la rueda delantera se quede en el aire cuando acelere bruscamente. Además, la falta de peso delante puede aumentar mucho la tendencia a las sacudidas de la dirección, no solo en aceleraciones, sino circulando con normalidad, provocando el llamado efecto Chimi, ¿ya? ¿Qué pasa con el Chimi? El Chimi es cuando tú vas en la moto, ¿cierto? Y el manubrio se empieza a sacudir, ¿ya? Por efecto de la velocidad, el manubrio empieza a sacudirse, ¿cierto? Y puede terminar, ¿cierto?, en una tragedia. Así que mucho ojo con ello. Siempre que vamos aumentando la velocidad, tratar de ir controlando, ¿cierto? Y de ir cautelosamente dominando la moto, ¿ya? Normalmente perdemos el control cuando hacemos algo un poco brusco, ¿ya? Siempre nuestra conducción debe ser lo más suave posible, ¿ya? Luego, habla de los neumáticos. Dice, los neumáticos sufrirán esfuerzos mucho mayores, por lo que es recomendable aumentar la presión de los mismos para conseguir un desgaste más regular. En ese tema, ¿cierto? Hay que revisar el manual del fabricante. Es posible que en muchos casos sea aconsejable que si yo llevo más peso, le ponga un poquito más de presión a los neumáticos y si llevo menos peso, un poquito menos de presión. Pero eso tiene que decírmelo el fabricante. Por eso es importante que nosotros equipemos en la moto el neumático que corresponde, porque así vamos a poder utilizar los reglajes que nos indica el fabricante para que la moto vaya lo mejor posible. Esto también es aplicable a algunos vehículos, no a todos. No todos los fabricantes recomiendan aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de peso, pero siempre es bueno revisar, ¿ya? El llamado efecto Chimi, dice, es una oscilación del tren delantero que provoca una pérdida de control de la motocicleta y bajada en su capacidad de frenada, ¿ya? Busquen videos de efecto Chimi en, en YouTube para que se puedan enterar más o menos de lo que estamos hablando. Luego dice, caídas de la motocicleta. Al conducir una motocicleta, debe saber cómo actuar ante una posible o inminente caída. ¿Qué debo hacer si ya me estoy cayendo? Cuando la caída es inevitable, el mejor consejo es soltar la motocicleta. Estar enredado con ella en la caída puede traer como consecuencia
quemaduras con partes calientes de la motocicleta o golpes contra esta. Mantenga el cuerpo lo menos rígido posible, sin tratar de apoyarse con brazos o piernas. No trate de levantarse hasta haberse detenido completamente. No trate de levantarse hasta haberse detenido completamente. ¿Ya? Entonces, de nuevo, cuando la caída es inevitable, es decir, no me tengo que tirar al suelo, sino que cuando la caída ya no se puede evitar, el mejor consejo es que usted suelte la moto, que no quede agarrado o pegado a la moto así. ¿Por qué? Porque la moto lo puede aplastar, lo puede apretar, lo puede quemar y lo puede cortar. ¿Ya? Entonces, lo mejor, soltar la moto, que se vaya por un lado y usted por el otro. Está enredado con ella en la caída, puede traer como consecuencia quemaduras con partes calientes de la motocicleta y golpes contra esta. ¿Ya? Mantenga el cuerpo lo menos rígido posible, es decir, no tengo que luchar contra la caída, tengo que tratar de ir con la caída, ¿ya? Como fluir, por decirlo así, si lo podemos decir de alguna forma, ¿ya? Sin tratar de apoyarse con brazos o piernas, ¿ya? Si ya se cayó, deslícese, ruede, si es que está rodando o sigue rodando, ¿cierto? Para que la energía del impacto se vaya disipando lo más suave posible, ¿ya? Si usted choca con algo que está fijo, lo más probable es que resulte con heridas graves, ¿ya? Lo peor que nos puede pasar es chocar con algo, afirmarnos con algo, pegarle algo mientras nos estamos cayendo, nos estamos deslizando. Yo me puedo caer a 200 kilómetros por hora, pero si caigo, entre comillas, suave al suelo y tengo un espacio suficiente para poderme deslizar, obviamente llevo un traje apropiado que no se rompa tan fácil, ¿cierto? Traje de motocicleta, un traje de cuero, etc. Tengo buenas posibilidades de salir con lesiones no tan graves, ¿ya? Pero si yo me caigo a 60 kilómetros por hora y choco con algo, es mucho más fácil, ¿cierto? O es mucho peor, por decirlo así, ¿ya? Igual los números que estoy dando, los estoy dando así ilustrativamente nomás, ¿ya? No es que sean números oficiales, quizás me estoy yendo mucho por los valores, pero para que me entiendan, que ojalá no chocar con nada cuando me estoy deslizando por el suelo, ¿ya? No trate de levantarse hasta haberse detenido completamente, hasta que ya está parado así, y si se levanta, también levántese lo más suave posible, ¿ya? Muchas veces los pilotos se caen y se van a levantar así súper rápido y terminan cayendo de nuevo al suelo porque están mareados, porque están en estado de shock, etc. ¿Ya? No sé si uno se podrá acordar de todas estas cosas cuando tiene un accidente, ¿ya? Pero la verdad es que, gracias a Dios, yo no he tenido nunca un accidente tan grave, pero sí me he caído y sí pasaba harto susto, ¿ya? Y igual uno puede pensar, es increíble, pero tiene tiempo para pensar en esa fracción de segundo. ¿Ya? Entonces, en lo posible, se detiene y si se va a parar, se para, pero lo más suave posible. Cuidado cuando el choque con un obstáculo, piedra, etcétera, ¿cierto? Es inevitable, frene fuertemente, ahí estamos hablando antes de caernos, ¿ya? Cuando el choque con un obstáculo, piedra o etcétera es inevitable, frene fuertemente hasta instantes antes del choque. Luego libere los frenos. Esto descargará el tren delantero haciendo más fácil pasar por sobre el estorbo. Trate de mantener la dirección derecha y levantarse inmediatamente para absorber el golpe en el tren delantero. ¿Ya? ¿Qué les está diciendo eso? Que si, por ejemplo, pongamos un ejemplo, perdimos el control de la moto y vamos así súper rápido hacia una cuneta. Freno lo que más puedo en la parte lisa y antes de pegarle a la cuneta, ¡pum!, suelto los frenos. Al soltar los frenos, la moto se va a volver a levantar y la rueda va a volver a tener espacio para poder moverse de acuerdo a la suspensión. Y eso va a permitir que a lo mejor, ¡pum!, pase y suba arriba de la cuneta
en vez de chocar, de quedar frenada ahí, que va a ser más grave, ¿ya? Entonces, eso es lo que le está diciendo acá. Cuando hay un obstáculo, si usted frena y pasa el obstáculo frenado, va a ser peor que si usted lo pasa sin frenos. Tiene que frenar hasta antes del obstáculo. Es algo que yo aplico siempre en los lomos de toro. Y ahí ustedes pueden ir practicando también esta técnica. Voy en la moto, lomo de toro, freno, 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 freno. Voy a tocar el lomo de toro con la rueda, ¡pum! Suelto el freno y la moto pasa, ¿cierto? Pero cuando yo paso frenado por arriba del lomo de toro es como que ¡pum! 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 Y es más duro, ¿ya? Lo mismo hago en el vehículo, ¿ya? ¿Para qué? Para que las suspensiones, sin estar frenadas, puedan estar en su máximo estiramiento, por decirlo así, en su máxima longitud, para que tengan más longitud para apretarse y soltarse, ¿ya? Denme un segundo, por favor. Gracias. Luego dice, atención. La mayor parte de las fallas operacionales de la motocicleta que derivan en una caída se evitan con una buena mantención y chequeando considerablemente el estado de suspensiones, neumáticos, etc. Las fallas humanas son culpables de la mayoría de las caídas, ¿ya? Entonces, que falle la moto es muy raro, ¿ya? Así que falle tanto como para que tengamos un accidente es muy raro. No digo que no pueda pasar, pero normalmente las motos y los autos y todo eso están como hechos a prueba de, ¿ya? Es súper raro, como les digo, tiene que tener un tratamiento muy, muy rudo la moto para que pueda fallar de tal forma que me produzca un accidente. Siempre tenemos que pensar que puede pasar, porque puede pasar. Me refiero a las fallas técnicas. Pero la verdad es que la gran mayoría de los accidentes son producidos por falla humana, porque no frené a tiempo, porque aceleré mucho, porque no guardé el espacio suficiente, porque no señalicé, etcétera. ¿Ya? Yo o la persona que está conduciendo en ese momento. ¿Ya? Ahí hay algunas clases que pueden revisar. ¿Ya? Hechas por este humilde servidor. Ah, ¿cómo estuve? Ahora vamos a hablar un poquito de conducción en túneles. Dice, la construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. Un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras. Estamos hablando de cuando vamos en nuestra moto por un túnel, ¿ya? Cuando deba circular por un túnel, asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en su interior. Ya. Cuando mi moto no tiene medidor de combustible, debo asegurarme de que tengo el combustible necesario siempre. Porque si yo me meto a una autopista urbana que no tienen berma, muchas de ellas, o me meto a un túnel, que muchos de ellos no tiene berma, me estoy exponiendo gravemente si es que la moto queda parada adentro. Imagínense más encima en un túnel, estar respirando los gases tóxicos de los vehículos,
esperando que me vayan a buscar, etcétera. Ya, la verdad que nunca he quedado en un túnel, así que no sé qué tan rápidos son los servicios para sacar. Me imagino que igual son rápidos, pero es una sensación muy desagradable. Yo he quedado en pana así en la autopista, dentro de la autopista donde no hay berma, no hay nada, y es una sensación muy desagradable. Y cuando esa pana es porque se te olvidó echarle combustible a tu moto, es peor aún, ¿ya? Yo le he contado a muchos de ustedes que tenía una moto que yo quería harto, una Yamaha TTR 250 que me la robaron lamentablemente. Esa moto cuando yo la compré venía con un problema de carburación. Entonces las primeras veces que yo andaba, no la conocía, me daba cuenta que la moto andaba muy fuerte, aceleraba muy rápido, pero se tragaba el combustible de una forma, pero increíble, ¿ya? Entonces en ese tiempo que yo andaba probando la moto, o que estaba empezando a andar en ella, eh, quedé una vez en pana dentro de una autopista en una parte que no había berma, no había dónde esperar, no había, era muy incómodo y muy peligroso, ¿ya? Y quedé sin combustible en ese momento. Obviamente uno se siente como la persona más estúpida del mundo, ¿cierto? De hecho, la pana del combustible, la pana del tonto, dicen por ahí, siento que tiene mucha razón, que está muy bien puesto ese nombre, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello, ¿ya? Cuidémonos de no caer en la pana del tonto. Y si más encima yo tengo, bueno, esa moto no tenía contador de combustible ni nada, porque es una moto bien antigua, casi clásica, diría yo. Pero esta motito, ¿cierto? Permitía que pasara esto, ¿ya? Y en ese tiempo yo no entendía muy bien el tema de la llave de paso. Yo antes había tenido motos con inyección electrónica y esta era la primera moto que yo tenía que era carburada, ¿ya? Y que no me decía cuánto combustible le quedaba, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo con el combustible y inclusive, ¿cierto? Existen unos, existen unos estanques en los cuales uno puede llevar un poquito de combustible, ¿ya? Son estanques especiales. Ya no voy a decir la marca ahora, pero hay unos estanques especiales que se pueden fijar a la moto y que son resistentes a golpes, etcétera. Porque tampoco puedo echar combustible en una botella o en un bidón de aceite, porque si yo me caigo en la moto, el combustible se puede derramar, me puedo quemar yo o se puede quemar la moto, ¿ya? Entonces tampoco podemos andar con un envase que no es apropiado para llevar combustible, ¿cierto? Y, insisto, tiene que ser un envase de combustible apropiado para poder adosarlo a la moto, ya que no son tan baratos, pero siento que valen la pena igual, ya aunque sea de 1 litro, porque con eso puedo ayudarme a mí o puedo ayudar a algún motocompita que esté ahí en pana combustible, ¿ya? Si es que tengo ese problema que podría quedar parado o que a lo mejor viajo mucho en la moto y hay un lugar donde son muchos kilómetros sin bomba, también podría ocupar ese tipo de elementos, ¿ya? Pero siempre que sea adecuado y que sea resistente para no arriesgarme a lo que les acabo de mencionar. Ya, entonces asegúrese de tener combustible suficiente. Después dice, esté atento a las señales de mensaje variable que existen, ¿ya? ¿Qué son las señales variables? ¿Ya? Las señales variables son estas pantallas que aparecen en la autopista o en este caso en los túneles, ¿cierto? Y que le están avisando lo que está pasando. Inclusive en algunas oportunidades hay alertas sonoras, ¿ya? Alguien, no recuerdo si es como una grabación o es como alguien que habla por micrófono, pero he escuchado inclusive en túneles alertas sonoras, ¿ya? Entonces, pero lo principal es que nos fijemos en los carteles, porque eso es como lo más oficial, ¿ya? Y esos carteles que tienen puros puntitos brillantes varían y entregan mensajes al momento. Es decir, por ejemplo, si sucede un accidente en el túnel,
puede que en esa pantalla me diga accidente, 1 kilómetro más adelante, váyase por la pista derecha, etcétera. Cualquier tipo de información, entonces muy atento siempre a estas pantallas que tienen muchos puntitos. Dice, tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteo o agua que se filtra. Ya recuerden que los túneles están construidos o atraviesan un cerro, ¿cierto? Y por ahí pueden haber vetas de agua, ¿cierto? Y muchas veces, muchos túneles, hay pequeñas filtraciones de agua que hacen que el piso esté mojado. Para una moto, que el piso esté mojado es muy peligroso. Por lo tanto, debemos tener máxima precaución en este aspecto. Después dice, si se produce un taco, encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga su distancia de seguridad con el vehículo de adelante, aunque circule despacio o esté parado, ¿ya? Si se produce un taco dentro del túnel, primero que todo, enciendo las luces de emergencia. Eso sirve para alertar a los demás de que vengan con cuidado porque estamos circulando a velocidad lenta o estamos parados. Además de eso, mantenga una distancia de seguridad con el vehículo de adelante. ¿Para qué me sirve esa distancia? ¿Qué pasa si el vehículo de atrás no alcanza a frenar? Y si el vehículo que viene atrás no alcanza a frenar y yo no tengo un espacio para adelante, ni siquiera voy a poder correrme más adelante para darle más espacio. Por eso debo dejar una distancia de seguridad, para que en caso de que el de atrás pegue un frenazo, yo puedo moverme más adelante y hacer un poco más de espacio para que el tipo alcance a parar sin impactar, ¿cierto? Apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido. ¿Ya? Apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido. Por eso es tan importante que los vehículos se encuentren en buen estado, porque así yo puedo apagar el motor y no preocuparme porque no vuelva a encender. Ya hay vehículos, por ejemplo, que parten frío y después calienten no parten. Ese tipo de vehículos no debiera circular porque es un peligro, ¿ya? O, por ejemplo, vehículos que se les va la batería, ¿ya? Tampoco debieran circular, debieran ser reparados primero para poder tener la circulación más segura posible. Después, ¿qué pasa si quedas en pana en un túnel? Dice que lo primero que debo hacer, si quedo en pana, debo encender mis luces de emergencia. Si tu moto no tiene luces de emergencia, le puedes poner luces de emergencia. Le puedes agregar el botón de hazard, ¿ya? O el botón de los gatitos que le dice la gente, ¿ya? Es bastante barato y la verdad que muchos mecánicos, muchos eléctricos de motocicletas saben hacer esa pega y es algo que te va a servir bastante, ¿ya? Si no puede mover su vehículo, salga de él, en caso de que estés en pana. Si puede mover su vehículo, sáquelo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias. Hay lugares que son un poco más anchos, ¿cierto? Y que obviamente están señalizados, que dicen emergencia, y muchas veces tienen un teléfono, dicen SOS, etcétera. ¿Ya? Apague el motor y espere por ayuda. Después dice, si requiere pedir asistencia, hágalo exclusivamente desde un teléfono SOS, ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llamada, ¿ya? Si estoy en un teléfono o alcanzo un teléfono SOS, es lo mejor, ¿ya? Pero obviamente que si no tengo el teléfono SOS, también puedo intentar al menos llamar por teléfono, ¿ya? Por celular, donde se está efectuando la llamada. Siga las instrucciones del personal del túnel. Siga las instrucciones del personal del túnel. ¿Qué pasaría si tu moto se incendia? Hay muchas motos que se incendian en la actualidad. ¿Por qué? Por mal mantenimiento principalmente, ¿ya? Si yo veo que mi moto está lleno de aceite, lleno de resto de combustible, el motor está feo, está negro, eso se debe limpiar y se debe evitar que vuelva a pasar. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que debo bloquear cualquier parte que no selle bien, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, debemos siempre mantener que la moto esté limpia y que no vuelva a generar muchos residuos, ¿cierto? Sobre todo de combustible, de aceite, porque esos al estar calientes se pueden prender y se prende la moto completa y no hay quien la pare, ¿ya? Entonces, si es posible, salga del túnel. Si no puede, desplácese a la derecha y apague el motor. Abandone el vehículo inmediatamente. Busque si hay un extintor disponible. Si no puede extinguir el fuego, solicita ayuda desde un teléfono de emergencia. ¿Ya? Súper importante este tema. También existen extintores de CO2 para las motos y que son pequeños, ¿cierto? Son portables y se le puede poner, ¿cierto? A dosar a cualquier moto. Y si no me sirve a mí, me puede servir para salvarle la vida a otra persona o para salvarle su moto. ¿Ya? Entonces, hay extintores, pueden buscar por internet, ¿cierto? Las mejores opciones eh, y pueden hacerse de este equipo de seguridad que les puede permitir, ¿cierto? Realizar este tipo de labores de salvataje. ¿Ya? Condiciones climáticas adversas. Dice, la lluvia. Reduzca la velocidad cuando comience a llover. Estas primeras gotas son las más peligrosas, puesto que se mezclan con el polvo y el aceite que pudiera haber. Esto yo lo vengo escuchando desde que soy chico, de mi papá, de mi abuelo, etcétera, que decían, cuando empieza a llover, sale jabón de la calle. Eso decían, siempre me acuerdo. Y tenían mucha razón. Literalmente se puede ver espuma en la calle cuando empieza a llover, sobre todo en lugares donde se hacen ferias libres y se lava la calle una vez a la semana o 2 veces a la semana, por ejemplo. Ahí muchas veces la calle está bien contaminada con detergente, por decirlo de alguna forma, y cuando llueve sale esta espuma, en realidad en todas las calles sale esta espuma porque también sale producto del aceite y de la gasolina que puede, y del diésel, ¿cierto? Que puede haber desparramado en el piso, que no se ve a simple vista, pero microscópicamente sí está, y el agua hace que fluya y hace que con esto nos deslicemos y todo eso. Entonces, la lluvia y se reduzca la velocidad, ya, reduzca la velocidad cuando comienza a llover, estas primeras gotas son las más peligrosas, puesto que se mezclan con el aceite y polvo que pueda haber, ¿ya? Jaboncillo. Recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones, para que estos puedan tener una buena adherencia. Los neumáticos tienen surcos por algo, ¿ya? Si los surcos están planos, están muy gastados, el agua no tiene por dónde drenar. Por lo tanto, el neumático nunca va a tocar el piso. Siempre es importante tener neumáticos con ranuras. ¿Por qué? Porque si usted tiene un neumático liso, aunque sea verano, puede haber una parte que está mojada y ahí, hasta ahí no va a llegar un neumático liso y se va a caer, ¿ya? Mucho más peligroso que en un auto, porque en un auto, por último, un auto no se cae, a lo mejor se va a deslizar un poco, pero la moto se va a caer al suelo y usted se va a caer al suelo, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ese tema. ¿Ya? Los neumáticos tienen líneas por algo, los neumáticos de calle tienen líneas por algo y esas líneas tienen que estar lo más profundas posibles. Obviamente de fábrica, ¿cierto? Los neumáticos por ningún motivo se pueden redibujar. ¿Ya? Recuerden que redibujar es el procedimiento que hacen algunas personas inescrupulosas para profundizar, ¿cierto? Las rayitas del neumático, pero se nota al tiro. ¿Por qué? Porque es una raya irregular, ¿ya? Y siempre que compren neumáticos, intenten comprar neumáticos nuevos, ¿ya? Yo sé que a veces la plata, ¿cierto? Falta un poco, pero es algo en lo que no debiéramos escatimar, ¿ya? Dice entonces, para secar los frenos, cuando existe mucha lluvia, se realiza de manera progresiva, ya. Entonces, neumáticos en buenas condiciones con sus ranuras lo más profundas posibles. Después dice, para secar los frenos,
Cuando existe mucha lluvia, se realiza de manera progresiva y bombeando el pedal de freno. Es importante aumentar la distancia con respecto a los vehículos al doble, ¿ya? Entonces, primero que todo, los frenos los voy tocando. Mucho espacio los voy tocando porque el freno va a estar mojado. Al irlo tocando se va a ir calentando de a poco y se va a ir secando. Cosa que cuando ya esté más cerca voy a estar ya con el vehículo, ¿cierto? Perdón, con los frenos del vehículo en mejores condiciones para realizar una mejor frenada. Es importante aumentar la distancia con respecto al vehículo, a los demás vehículos al doble, o al triple, o más, ¿ya? La distancia para mí es muy importante, ¿ya? Yo no les voy a decir que no ando rápido en mi moto, pero siempre con mucha distancia. Y siempre he aplicado la misma técnica y gracias a Dios me he visto envuelto en situaciones peligrosas, pero gracias a la distancia que guardo siempre he podido librar, ¿cierto? O resolver ese tipo de situaciones lo mejor posible. Aquaplaning o hidroplaning. Es cuando el vehículo pasa por un charco de agua y este pasa por sobre el agua, sin tocar la calzada. Este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad, pero también lo va a ayudar mucho el tema del neumático, que el neumático esté, ¿cierto? Bueno, eso también va a ayudar a disminuir el hidroplaneo. La nieve. Dice, los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y el aceite. Es importante manejar en cámara lenta. Utilice marcha más alta, ¿cierto? Más cercana a la quinta, puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen. Evite los cambios de marcha. Cuando entre a curva, evite pisar el freno. Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la luz, la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado. Es como que hubiera un espejo, ¿ya? Entonces, entre más luz, menos vemos. Lo mismo pasa con la neblina, lo mismo pasa cuando hay mucha lluvia, ¿ya? Use las luces antiniebla cuando conduzca con nieve. El hielo, dice que el hielo reduce e incluso elimina la adherencia, existiendo grave peligro de deslizamiento. Cuando conduzca, existen lugares muy peligrosos donde se produce hielo, tales como en lugares que reciben sombra, son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse. Por ejemplo, debajo de un puente, ¿ya? Los puentes, recuerde que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces con hielo, ¿ya? Debajo del puente, se refiere a eso, a debajo del puente, ¿ya? Y también a los puentes que son de un material muy deslizante, como puentes metálicos, por ejemplo, ¿ya? Con la niebla, más o menos lo mismo que con la lluvia y con con la lluvia y con la niebla, ¿ya? Perdón, con la lluvia y con la nieve, ¿ya? La niebla más o menos lo mismo, ¿ya? Y el viento fuerte, dice, el viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado, las ráfagas agravan el problema conduciendo con máxima precaución. Y esté muy atento para evitar posibles desvíos. Ya, queridos amigos, eso ha sido la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo. Espero que todos estén muy bien, ¿ya? Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicates.cl. Mañana estaremos revisando un nuevo tema. Cuídense mucho y chao, chao, amigos.